sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa. El que la mata de pecho es Pablo Fernández. La metió para el Mellizo, que está habilitado. El Mellizo por el primero. El Mellizo. ¡Gol! Gimnasia, Guillermo Barros Esqueloto. A los 8 minutos del complemento, el Mellizo grita el primero de la tarde en el Bosque. París, que juega con Peinado. Peinado levanta el centro, no entra nadie. Schwenger, que la reventa. Y Baba, que decreta el final. Gimnasia es el que pasa a la rueda de ganadores en el torneo centenario de AFA. Gimnasia River, da la orden Javier Castrilli y se pone en marcha el partido. Con Morán está Corti, la viene a buscar Sanguinetti. Guillermo Barros Esqueloto, allí está Guerra. ¡Gol! Guillermo Barros Esqueloto, ¡gol! Por el tercero, Gustavo Barros Esqueloto, Fabio Fernández, Gimnasia crea el tercero, Fabio Fernández, Guillermo, gol. ¡Gol de Gimnasia Grima La Plata! El Mellizo, Guillermo Barros Esqueloto, sella el triunfo. Gimnasia es centenario. Uno recorre los rostros de la gente de Gimnasia y los ve empañados de tanto llanto, por sacrificios, por esfuerzos, por sueños frustrados. Un domingo de enero de 1994 quedará en la historia del viejo y glorioso Gimnasia de Grima La Plata. Vaya a saber uno, se pregunta en la tarde del Bosque, cómo andará el corazón de René Favaloro, el cardiólogo veneno de Gimnasia. Ah, qué presentación, Juan Pablo. Me encantó. Me vuelve loco los relatos viejos. Me vuelve loco. Preparada por Martín Kili Prado esta presentación que reúne mucho archivo porque tiene el archivo de medios platenses, el archivo también de medios nacionales, lo que fue aquella transmisión de aquel verano del 94 con más de 30 grados, aquel 30 de enero del 94, en donde en el Estadio del Bosque se disputó el último partido de la Copa Centenario, la única final que llevó adelante esta Copa Nacional de AFA oficial no regular, porque se jugó solo una vez por los 100 años de la Asociación del Fútbol Argentino, en relación a la introducción de lo que han sido los primeros certámenes en nuestro país, que datan de 1893, y en 1993 se disputa esta Copa Nacional que con el tiempo también tuvo su acreditación como oficial. Les voy a proponer escuchar el primer audio, después vamos a ir profundizando en la explicación, porque la verdad que es una Copa Nacional de muchos ribetes y de mucha explicación puntual, la Copa Centenario, porque fue muy novedosa, fue muy disruptiva, fue algo irregular dentro de su organización, y al mismo tiempo también fue cambiante en nombre de jugadores, en planteles, en cuándo empezó y cómo terminó y cuándo terminó. Porque también se demoró un poco su definición, porque la verdad que su definición fue demorada. Había un contexto y un calendario muy particular que en ese inicio año 94 tuvo muchos temas, por ejemplo, como para manifestarles a ustedes, el torneo Apertura del 93. 4 fechas después. Claro, exactamente, termina disputándose en el 94, y mientras se cerraba la Copa Centenario, que mucho tenía que ver, lo explico despacio porque tiene esta parte reglamental que es clave, mucho tenía que ver para ubicar localías o elegir estadios con lo que se había dado en la temporada 92-93 del fútbol argentino. Y el verano 94 como decisivo termina quedando algo lejano de esa tabla general de Apertura 92, Boca campeón, y Clausura 93, Vélez campeón. Una tabla general que tuvo a sus buenos ubicados que elegían estadio, por ejemplo, a medida que avanzaban en la Copa Centenario. Pero sin irme tanto por las ramas, Silvio Maverino, hombre de la casa y un enorme estadista / historiador,
va a contar, te cuenta en un minuto un poco de qué se trataba esa Copa Centenario y después profundizamos en algunos puntos de esta pintoresca Copa Nacional Oficial que lo alzó a Gimnasia como campeón del fútbol argentino. Lo primero que hay que decir de la Copa Centenario es que fue un torneo oficial, no regular. Oficial porque lo organizó la AFA para celebrar el centenario de su fundación, y no regular porque se disputó una sola vez en la historia. Comenzó en julio de 1993 y terminó en enero del 94. Se jugó con todos los equipos que jugaron el torneo de primera división de la temporada 92-93, exceptuando los que habían descendido, Talleres de Córdoba y San Martín de Tucumán. Se jugaron en la primera instancia partidos de ida y vuelta con los clásicos rivales, por eso jugaron River Boca, Racing Independiente, Estudiantes Gimnasia, etcétera. Gimnasia fue el vencedor de la ronda de ganadores, River el ganador de la ronda de perdedores, por eso la final que jugaron el Lobo y el Millonario se disputó en el estadio de Gimnasia. A Gimnasia le alcanzaba con un empate para consagrarse campeón en el debut de Roberto Perfumo. Bueno, Perfumo debuta en Gimnasia en la final frente a River. El tripero gana 3-1 con un gol de Guillermo Barros Echelotto y celebró la obtención de su segundo título en la historia. Gimnasia tiene 2 estrellas, la Copa Centenario y la primera, el torneo de primera división en 1929. Bueno, la explicación de Silvio Maverino de un poco la dinámica del torneo. Claro, que se jugó una sola vez. Claro. Pese a que hoy tenemos una copa ligada o una copa paralela a la competencia habitual, esa fue única. Única. Quizás, bueno, lo manifestábamos un poco en la introducción antes, quizás cuando se cumpla el bicentenario de la Asociación del Fútbol Argentino, en aquel momento o en ese futuro momento, inimaginable momento, se juegue una copa por el bicentenario. La Copa tuvo 18 participantes, como le marcaba Silvio. Recordemos que eran los participantes de la temporada 92-93 menos aquellos que habían perdido la categoría. Para el Clausura 93 dejaron primera división Talleres de Córdoba y San Martín de Tucumán, por ende ellos dos no van a participar. Los emparejamientos del certamen fueron clásicos del fútbol argentino, y dentro de esta Copa Nacional Oficial no regular organizada por única vez se jugaron 43 partidos. Después del Clausura del 93, en donde Vélez es campeón en aquel recordado encuentro contra Estudiantes y el gol de José Luis Félix Chilavert. Bueno, para ubicar un poco el contexto, River se preparaba con todo para afrontar el Apertura 93, Racing estaba armando un buen equipo para dicho certamen, Vélez era protagónico e iba a jugar la Copa Libertadores del año 94, Boca había sido campeón hacía poquito tiempo, Independiente siempre con su temperamento internacional, un año después iba a ganar la Supercopa. Bueno, y al mismo tiempo, Estudiantes de La Plata iba a perder la categoría, lo cual también le daba al presente de Gimnasia un contexto prácticamente ideal. Emparejamientos: Newell's eliminando a Central 2-0 y 1-0. San Lorenzo eliminando a Huracán 2-0 y 0-0. Insisto, los emparejamientos fueron los clásicos. Arranca una copa donde se juegan todos clásicos. Racing Independiente. Hoy se tratan de no jugar en la Copa Argentina y esa vez todos juntos. Vamos para arrancar el certamen. Racing Independiente. Racing le gana a Independiente 2-1 y 3-2 con un global de 5-3. Lo pasa. River elimina a Boca. Exactamente. River elimina a Boca. Y Gimnasia le gana a Estudiantes. Ahí hay que hacer un asterisco. Ya lo vamos a hacer porque antes vamos a hablar de lo que ha sido el emparejamiento entre River y Boca con el 0-0 y el 1-0. Y Cookie Silvani va a expresarse sobre ese partido porque el informe no es solo del campeón, sino de toda la Copa Centenario que tuvo a River eliminando a Boca. Esto decía el Cookie Silvani en este tiempo de aquel certamen que ya lleva 30 años en la memoria. El espectáculo continúa aquí en el estadio José Amalfitani. Muerte súbita entre River 0, Boca 0. Rivarola. Orteguita con Silvani. Se viene el Cookie hizo penal. El Cookie le despeja gol. ¡Gol! River va a la rueda de ganadores. ¡Gol de River! El Cucurucho Silvani le da el triunfo a River frente a Boca, que se va a la rueda de perdedores a los 11 minutos del segundo tiempo del suplemento. Silvani mete a River en la rueda de ganadores. Bueno, sí, me tocó jugar los últimos minutos y bueno, tuve la suerte esta vez de hacer un gol que le dio la victoria a River, ¿no? Hacía rato que no se nos daba y creo que lo merecíamos.
fue una jugada de Ortega que con la cabeza me habilitó muy bien y bueno, enfrenté a Navarro Montoya, se la toqué a un costado y esta vez por suerte entró. Bueno, el testimonio de Silvani valioso porque la verdad que hasta ese momento, lo hablábamos un poco con Ariel, no era habitual que River elimine a Boca de un mano a mano. Eso pasaba al revés hasta lo que ha sido el gallardismo. Se había dado... Exactamente, bueno, River termina siendo campeón del fútbol argentino al torneo siguiente, durante el torneo de apertura. 2 años antes se había dado esos duelos de Copa Libertadores con el resultado que revirtió Boca. Sí. Y quedaba como único antecedente la final del 76. Exactamente. ¿No? Recordemos que un año después, por ejemplo, Boca lo va a eliminar a River de la Supercopa del 94 para llegar a la final, que termina perdiendo con Independiente, que fue por penales en la Bombonera. Bueno, para destacar también que en aquella primera fase Platense eliminó a Lanús en otro emparejamiento, Belgrano eliminó a Deportivo Mandillú por penales. Ya existirá el expediente Mandillú, naturalmente, y Argentinos Juniors eliminó al Deportivo Español. Pero ¿qué pasa? Los eliminados no terminaban siendo eliminados, iban a la ronda de perdedores, y los que ganaban iban a la ronda de ganadores. Y ahí se empieza a tejer el certamen. Vamos puntualmente a lo que fue el clásico que va a tener al equipo campeón, que se disputa el 26 de junio del año 93. Juegan en el Estadio del Bosque Gimnasia frente a Estudiantes. Va a ganar Gimnasia 1-0 con el gol de Guillermo Barros Esqueloto por encima de Giorno. Claro. El partido va a durar apenas 1 hora. El partido dura 1 hora. Hay un proyectil que se arroja desde lo que hoy es la tribuna Basile, que en ese momento no existía, lo que es en realidad la platea H, que en ese momento no era tal. Se arroja un proyectil, así estaba ubicado el público de Estudiantes, que impacta sobre Juan Carlos Vizcay, que fue el árbitro del encuentro, a quien retiran ensangrentado. Padre de Matías Vizcay. Exactamente, claro. Ayudante de campo de Gallardo. Y ahí se suspende el partido. El partido se da por terminado. El partido se suspende a 1 hora y el partido termina 1-0 a favor de Gimnasia. La agresión había venido por parte del público de Estudiantes. La revancha termina empatada en 0 y con este global de 1-0 Gimnasia pasa a la ronda de ganadores. Ahí yo iba a marcar la irregularidad, o al menos podemos trazar un paralelismo con estos tiempos. Hoy no se le daría nunca los puntos a un equipo si el partido no se completa. En ese momento era reglamentario, claro, lo que hicieron. Claro. En esos 30 minutos que le faltaban al partido de ida, lo increíble es que no se sumaron ni en el de vuelta ni se jugaron nunca. O sea, fue... bueno, el de vuelta se suspendió el partido. Pero así un partido sucedía. de vuelta sin los 30 minutos, los 30 minutos que le faltaron al de ida. Era lo que se aplicaba al Tribunal de Disciplina. ¿Cómo cambió el fútbol? Que ahora se juegan 5 minutos. Copa Libertadores 2015, le van a decir que falta un tiempo para en ese momento fue reglamentario porque se entendió que obviamente la agresión vino de uno de los públicos, que en este caso fue el de Estudiantes, y se resolvía de esa manera. Es más, hay partidos que no terminaron. No fue antirreglamentario. De los dos equipos, como el partido de ida. Puerta cerrada. Lo que hay que aclarar es que era reglamentario en ese momento. O sea, el análisis es con el momento aquel, porque si se hace con el presente es más dificultoso. Entiendo el punto. Medio irregular. Claro, no, para vos hoy es claro, irregular. Porque con el reglamento de aquel entonces, por ejemplo, en el 2001, Temperley y Defensor del Belgrano jugaron una final que suspendían el entretiempo con el 0-0. Cierto. Y el partido no se juega al segundo tiempo y se lo dan por ganado a Defensores 1-0. Imagínate la definición de un ascenso. No, Gimnasia aparte tenía un equipazo. Claro. Sí, no está en duda teniendo en cuenta la consagración. Y además, hay que destacar algo. Hernán Cristante fue el arquero de ese momento, que va a ser suspendido con 4 fechas porque le devuelve un piedrazo a la tribuna de Estudiantes que se lo arrojó. Ustedes observen el grado también violento que tuvo aquella fase. No va a jugar más Hernán Cristante, va a haber una particularidad con los arqueros triperos durante todo el desarrollo de la Copa Centenario. A la siguiente ronda, Gimnasia, ya debutando en la ronda de ganadores, enfrenta al ganador del clásico de Rosario, Newell's Old Boys, a quien va a vencer por 1-0 con el tanto de Sergio Dopazo. Terminó atajando Iván Gabrich ese partido, que se termina suspendiendo por inferioridad numérica. Muchos expulsados en Newell's. Gabrich va al arco. Es recordado ese partido por una pelota que le saca de manera impresionante a Gustavo Barros Esqueloto. Iván el Terrible, así apodado por Mariano Clos en muchos partidos de los sábados por la noche en Teis Sports. Y lo concreto es que con el gol de Sergio Dopazo, que va a terminar siendo un elemento fundamental para la consagración de Gimnasia, va a terminar clasificándose el Lobo, dejando en el camino a Newell's. Yo estaba viendo lo que habían sido la ronda de ganadores y de perdedores. Términos, perdón, que hoy es como que sonarían feos. No dirías perdedores. No, hoy claro, estamos muy susceptibles, claro. No, hoy sería una especie de reválida. Ustedes recuerden además que ganaron o perdieron un partido. No, hoy sería no ganadores, ¿no? Hoy es todo así. O reclasificatorio. Los ganadores y los no ganadores, viste que los blancos y los no blancos. La Copa Maradona, por ejemplo, tuvo una zona campeonato y una zona reválida, y era un parecido a la ronda de ganadores y perdedores. Lo que pasa es que acá al final era que el que venía de la ronda de perdedores tenía que ganar 2 veces la final. Exactamente. Ese es el sistema de competencia. Exactamente. Así va a terminar siendo
Te recuerdo que en la ronda de ganadores, por ejemplo, después jugaron Racing y Vélez, Belgrano y Platense, Argentinos y San Lorenzo, Gimnasia y Newell's. Gimnasia y Newell's, el mencionado, pasa, Argentinos elimina a San Lorenzo, Belgrano lo propio con Platense, Racing lo propio con Vélez, y de esta ronda de ganadores pasa la de perdedores. O sea, no es que vos te quedás afuera, te quedás afuera cuando perdés en la de perdedores, pero cuando perdés en la de ganadores vas a la de perdedores. El concepto ¿se es entiende? 2 partidos perdidos te eliminan. Exactamente. 1 todavía no. En la ronda de perdedores avanza Independiente contra Ferro, Mandillú contra Lanús, Español contra Huracán y Central venciendo a Estudiantes, que ya en marcha del campeonato, eliminando en la ronda de perdedores, y Boca termina avanzando. Había equipos que avanzaban porque sí, porque tenían libertad en lo que eran los emparejamientos y pasaban de ronda. Y no hay más justificación que esa en lo que tenía que ver con los avances en ronda de perdedores y ganadores. Vamos a escuchar una curiosidad en el audio número 4 de nuestro colega Facundo H., uno de los, te diría, de la historia de Gimnasia, periodistas del día a día, de los mejores. Facundo H., siempre en Estancia Chica, una institución dentro de Gimnasia, va a dar su testimonio de una de las curiosidades que tiene la Copa Centenario. Hay una situación curiosa con el trofeo que se entregó. Se entregó una copa labrada en plata 925 sellada que compró la AFA en la joyería Ricciardi. La copa en sí fue realizada en Birmingham en 1929, justamente el año del otro campeonato de Gimnasia, por más que la final se jugó el 9 de febrero de 1930, cuando Gimnasia le ganó 2-1 a Boca en Alvear y Tagle. El campeonato correspondía al año 1929 y esa copa justamente era del año 29, la que entregó Julio Grondona el 30 de enero del 94 en el Estadio del Bosque. Bueno, este lindo dato de un trofeo que se compra en una joyería, que la AFA lo da, pero que es fabricado en Birmingham en el 29, que era el año del anterior título oficial de Gimnasia. Exactamente. Bueno, Gimnasia va a jugar contra Argentinos Juniors la siguiente ronda, perdió 1-0 en la cancha de Español. Recordemos que el que formaba parte de la ronda de ganadores elegía el estadio. Ganaba Argentinos con gol de Lauría Calvo, erra un penal Juan Gómez. Fue expulsado Leo Noce, que fue exactamente en el año 95. Fue expulsado Leo Noce. O sea, Gimnasia va a tener que cambiar el arquero de nuevo, entre Cristante, Leo Noce y ya vendrán más, y lo da vuelta el Lobo con los goles de Morán y Dopaso para imponerse 2-1. Y eso le permite jugar la final de ronda de ganadores contra Belgrano. Gimnasia lo va a empatar agónicamente con el gol de Dopaso de penal en 42 minutos del segundo tiempo. Gustavo Barros Esqueloto había marcado también. El partido se había jugado en el Cható, que hoy es conocido como el Estadio Mario Alberto Kempes, porque Belgrano había estado mejor ubicado en la temporada 92-93. Y recordemos que después de la primera ronda, los partidos son mano a mano una vez sin revancha. Atajó Jorge Gregoruti en Gimnasia. Le atajó un penal a un shoteador que le pegaba con todo como Sebastián Brusco, que generalmente convertía de pelota parada. Con Racing también. Exactamente. Fue 4-3 para Gimnasia en los penales con el gol decisivo del indio Fabián Vázquez, el ex Vélez Arfiel. Y de esta manera Gimnasia avanza a la final. Y acá en la final se producen un montón de contrapuntos porque la final tenía problemas de calendario. En la apertura 93 se hizo más largo, las eliminatorias con repechaje se hicieron más largas, Argentina tratando de llegar al Mundial de Estados Unidos después de la derrota 5-0 con Colombia y el repechaje con Australia. Una fecha FIFA. Y eso retrasó todo. Y además, cuando la jugamos, dónde la jugamos, hubo un amague de no concluir como aquella Copa Argentina que no se terminó disputando entre San Lorenzo y Vélez. Pero el 30 de enero del 94 y con una modificación en la reglamentación, porque Gimnasia, como el ganador de la ronda de ganadores, se enfrentó al ganador de la ronda de perdedores, que era River, terminaron arreglando que se juegue en el Bosque. O sea, yo como ganador de la ronda de ganadores elijo el estadio. Se jugó en el Bosque. ¿Pero era partido único o si ganaba River se jugaba otro? Si ganaba River, se jugaba otro. Ah, bien. Porque el de la ronda de perdedores tenía que ganar 2 partidos para ser campeón. ¿Qué arreglaron? Que si empataban, nacía otro partido en el tiempo suplementario. O sea, ventaja deportiva para el de la ronda de ganadores. Exactamente. Exacto. Con 30 grados de temperatura, ya se había ido la dupla Ramaciotti y Esbrisa porque no arreglaron económicamente para arrancar el año 94, se hace cargo Perfumo del equipo. Terminan jugando sin alargue Gimnasia y River. Gol de Hugo Romeo Guerra para el partido 1-0. Villalba pone el partido 1-1. Lavallén, Javier Lavallén es el cuarto arquero que Gimnasia utiliza en la Copa Centenario. Le ataja un penal a un gran shoteador como Rivarola. El cuarto arquero, Moncho Fernández para el 2-1.
Guillermo Barros Esqueloto para el 3-1, Lavallén, Guillermo Sanguinetti, Morán, Darío Ortiz, Sergio Dopaso, Pablo Moncho Fernández, José María Chaucha Bianco, Pablo Talarico, Gustavo Barros Esqueloto, Guillermo Barros Esqueloto, Hugo Romeo Guerra y Fabio Yagui Fernández entrando por Talarico, fueron los jugadores triperos utilizados para esa recordada final que lo tuvo, por ejemplo, a Marcelo Benedetto presente en el estadio y también a Héctor Gallo presente en el estadio. Marcelo Benedetto decía lo siguiente. Se me viene rápidamente la imagen, la declaración de Guille. ¿Qué te pareció el partido? Creo que en la segunda etapa, los últimos 30 minutos, Gimnasia lo paró al equipo y le dio la alegría a la gente. ¿Pudo haber sido tu último partido con la camiseta de Gimnasia? Puede ser, todo depende de lo que quiera hacer Gimnasia conmigo, si me quiere vender o no. ¿Son conscientes que te plantea la entrada en la historia de Gimnasia y Grima de la Plata por este campeonato? Sí, entró en la historia porque es el primer campeonato y la gente lo va a disfrutar mucho. La palabra de uno de los mellizos, Guillermo Barros Esqueloto. ¿Te podés imaginar en qué forma estamos trabajando, Walter? La verdad que me acuerdo que estaba totalmente desbordada la cancha de Gimnasia y vivió de esas alegrías inolvidables, teniendo no solamente a Roberto Perfumo. ¿Qué manera de empezar, Roberto Perfumo, en esta dirección técnica de Gimnasia? Sí, se lo debemos todo a tanto Castilla como Larañé, a este grupo de jugadores que realmente es muy bueno. Ellos se merecen todo, ellos han hecho lo posible. ¿Qué fue lo que más le gustó de Gimnasia? El espíritu de lucha y la unión dentro del campo. Inolvidable esa Copa Centenario. Bueno, y estuvo Héctor Gallo presente en el estadio también. No, nosotros estábamos transmitiendo para las voces del fútbol en aquella oportunidad. Y lo que sí me acuerdo, que fue el último equipo que dirigió Roberto Perfumo, que después entró en conflicto porque evidentemente no se fue bien de Gimnasia, no cobró lo que tenía que cobrar, y después el fútbol argentino le cobró a Roberto Perfumo esto que puso en juicio, llevó a juicio a Gimnasia por no cobrar. No lo contrataron de otro lado. No lo contrataron en ningún. Pese a lo que fue como. Sí, claro. En el fútbol Además había historia, dirigido a Racing, a Sarmiento. Sí, sí. Bueno, aquí un poco la historia de Gimnasia como campeón de una Copa Nacional oficial, como fue la Copa Centenario, ganándole la final a River, celebrando su segundo título oficial, porque en el año 29, en Alvear Tagle, estadio de River, le ganó una final a Boca. Así que Gimnasia, para ser campeón en dos oportunidades de nuestro fútbol, le ha ganado a Boca y le ha ganado a River, que venía de ganar esa famosa ronda de perdedores, pero cayó en el bosque contra el Tripelo. Gran recuerdo. ¿Qué haremos dentro de 25 o 30 años con las Copas Argentinas de hoy? Y quizás otros expedientes marrones. Nadie sabe. Eso es lo que tienen las copas y no las ligas, ¿no? Que hay que aprovecharlas mientras duran. Y si no, hay que recordarlas como la acabamos de recordar.